Nacional del Ecuador, qué gusto ya saludar con el señor licenciado Rodrigo Gómez de la Torres, analista agropecuario, económico y político, para hablar sobre esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad luego del decreto 741 que firmó el presidente de la República, disolvió la Asamblea Nacional, pues para conocer el panorama al momento. Cómo se encuentra el país, qué esperamos los ecuatorianos. Qué gusto escucharlo, licenciado, buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a usted, Martita. Creo que el Ecuador se encuentra en un estado mixto. Obviamente los problemas de inseguridad no han cesado, más bien con el decreto anterior, en el cual ya permitía determinar como actos terroristas a ciertas acciones, ya Policía Nacional, Fuerzas Armadas llevan haciendo un trabajo conjunto muy de reconocimiento. Lo que sí es importante es ver cómo, ante la ausencia de la Asamblea Nacional, el escenario político es de absoluta y total calma. Esto solo ratifica que el 95% de la gente, como determinaban las encuestas, que no quería a la Asamblea, pues han sido, ahora tenemos las encuestas de carne y hueso. Realmente la gente está tranquila, con una posición de incertidumbre menos. Obviamente ya tenemos no sé cuántos candidatos a la presidencia, pero eso ya era de esperarse lamentablemente. Creo que sí. Ahora los gremios, las cámaras han dicho queremos trabajar. Todos quieren unirse a ello, licenciado. Yo creo que es importante entender que el sector productivo no puede estar vinculado directamente al sector político. O sea, yo entiendo, los gremios son actores políticos, pero políticos productivos. Cuando hay una injerencia en la política diaria, lo que tenemos es lo que vivimos en el Ecuador, que cualquier declaración política, politiquera o amenaza de algún dado de caudillo salta a la palestra, el riesgo país en el Ecuador se dispara. Estamos bordeando los 1.900 puntos. Hemos estado jugando a ver si llegamos a los 2.000 los últimos 2 meses. Y eso es algo que hay que ver cómo superarlo, que todavía dependerá de un cambio de mentalidad. Pero todavía estamos en esta incertidumbre y obviamente hay que reconocer, los tiempos electorales son tiempos de incertidumbre en el Ecuador y vamos a pasar en elecciones. Tenemos elecciones ahora para agosto, octubre, una posible segunda vuelta, y ya en octubre estaremos cercanos a la convocatoria de las elecciones del 2025. Entonces vamos a pasar en un periodo electoral hasta mayo del 2025, lamentablemente, y luego tendremos un leve descanso para cuando se comiencen a preparar las seccionales. O sea, esta situación de elección permanente creo que es de las cosas que más daño le ha hecho al Ecuador, mientras mantenemos esta suerte de relación tóxica entre lo político y lo productivo. Qué gusto, licenciado. Pero frente a este sector, a este momento de incertidumbre que vive el sector productivo, ¿qué expectativas empieza a surgir por parte de los dirigentes? ¿Cómo analiza? A ver, yo creo que es importante que a pesar de del corto plazo de campaña, comencemos a analizar la posibilidad de tener candidatos, pocos candidatos. No hablemos del candidato único que se habla en determinado momento en redes, pero pocos candidatos con propuestas concretas y contundentes, buscando tener equipos de trabajo y presentar, a pesar, como digo, del corto tiempo, presentar propuestas concretas. La situación no es fácil. Quien vaya a asumir la presidencia, quien vaya a la asamblea, tiene que tenerlo claro. Va a la asamblea por 1 año y medio máximo, porque el resto del tiempo ya estamos ya nos vamos a la siguiente elección. Entonces este es un gobierno que va a venir, un gobierno de transición que debe buscar estabilidad para el país
Y la estabilidad no se la da vía confrontación política, la estabilidad se la genera vía consenso. Pues ahí es a donde estamos apuntando, y creo que algunos grupos de ciudadanos estamos planteando unir ideas, unir propuestas en torno a el Ecuador, no en torno a un candidato. Y sí, fundamentalmente, tener claro quiénes están con procesos judiciales, quiénes están prontuariados, qué estructuras políticas tienen cuestionamientos de corrupción. Por favor, no perdamos la memoria. Decían hace algunos años, prohibido olvidar quienes pertenecen a las mafias organizadas que tanto daño le están haciendo y le han hecho al Ecuador en los últimos años. ¿Cuáles son estas expectativas, estas ideas, estas propuestas, licenciado? Expectativas en torno al aspecto económico, expectativas en torno al tema de lucha contra la corrupción y fundamentalmente combatir la inseguridad. Yo eso sí creo que es fundamental, pero hay que combinar los tres aspectos. En lo económico, productivo, es la generación de empleo, la generación de riqueza, donde la plata en la economía se mueve. Luego tenemos el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cuántas veces hemos oído cuando nadie roba la plata alcanza? Así es, pero tenemos que confirmar eso, y eso es a través de procesos transparentes. Y obviamente esto se combina en la lucha contra la inseguridad, que bastante se la está dando en este gobierno, aunque no sea tan aceptada por algunos sectores y sea tan criticada por otros, pero creo que ahí va la fuerza de la política. Tenemos que ir en el orden que queramos: inseguridad, lucha contra la corrupción y reactivación económica, o en el orden que se pueda. Pero todas tienen la misma jerarquía, reconociendo que la lucha contra la inseguridad no solamente es una lucha contra una delincuencia común, sino contra un crimen organizado y un narcoterrorismo presente en el Ecuador desde hace muchos años atrás, que en este momento parecería que se encuentra muy incómodo con las capturas y con una acción contundente que se está llevando por parte de las fuerzas del orden. Como sector productivo, ¿estarán abiertos a los diálogos de los diferentes candidatos que se vayan postulando para las próximas elecciones? En los plazos que estamos, bueno, yo ya no estoy dentro del sector gremial, dentro de la dirigencia gremial productiva. Sin embargo, dentro de mis trincheras y dentro de mis espacios, estaremos presionando que haya unidad de consenso, que haya unidad de ideas, que el Ecuador esté primero que los intereses particulares politiqueros, y creo que eso es fundamental. Y que, como digo, los candidatos que se presenten tengan las hojas de vida lo más limpias posible, para no decir que vengan ángeles caídos del cielo. No hay tales ángeles, los seres humanos tenemos errores, pero que dentro de las hojas de vida que se presenten haya hojas de vida limpias, haya hojas de vida sin actos de corrupción, haya hojas de vida que no tengan problemas judiciales ni sentencias, obviamente esos no podrían, pero que no estén inmersos en investigaciones, ya es bastante. Pero ahí tenemos mucho que ver los ciudadanos, licenciado. Tenemos que meditar, tenemos que conocer, tenemos que sufragar como es debido, porque lo hemos hecho de una forma que luego mire las consecuencias que ha existido en el país. A ver, yo creo que es importante reconocer que el ciudadano está hastiado de la politiquería, está realmente cansado. Ese agotamiento de la politiquería tiene que ser combatido con propuestas sensatas y propuestas que traten de llegar a la gente. Y en este momento los tiempos son extremadamente cortos. Y ese sí es uno de los problemas que se tiene. Obviamente alguien que no tenga una fuerza política previa le va a costar un poco más que a otros. Sin embargo, el ciudadano, por el otro lado, a pesar del corto tiempo, tiene que asumir la responsabilidad, porque esa es la realidad. El ciudadano tiene que volverse responsable de esa rayita que marca en una papeleta. Le puede tomar 2, 3, 4 segundos tal vez.
5 minutos del proceso total de elecciones con repensar y si mismo voto por este o por el otro. Pero esa rayita que se marca la pauta de él, de su familia, de sus hijos, de su empleo, por los próximos 4 años en buena medida. Marca la pauta del Ecuador que quiere o que no quiere. Entonces, esa responsabilidad yo creo que sí es algo que hay que retomar, y este año vimos en las elecciones pasadas campañas en ese sentido. Infórmese. Es responsabilidad suya saber por quién vota. No es solo responsabilidad del candidato darse a conocer, también es responsabilidad del ciudadano averiguar a quién le va a dar el destino del país, de la Asamblea, por los próximos años, aunque en este caso vaya a ser solo 18 meses. Claro que sí. Los jóvenes allí, los jóvenes también tienen mucho que ver en estas elecciones que se aproximan, licenciado. Así es. La juventud es fundamental. Y a la juventud la vemos bastante desconectada de la política, pero sí hay jóvenes muy interesados, pero en términos generales, que es como se habla sobre grandes mayorías, no lo está. Creo que esta es una oportunidad de pensar el país y es una oportunidad también de los candidatos de ver cómo llegar a esos sectores que van a marcar la pauta de a dónde vamos. Bueno, dentro de todo ello, miren, lo que tenemos en nuestras manos, sobre todo tenemos poco tiempo, pero debemos ser conscientes y responsables. Ahora, en cuanto a las medidas que se tomará el presidente de la República, serán básicas, porque ya no tenemos asamblea y aquí ya tenemos el decreto 742, licenciado. A ver, yo creo que ese es el otro tema. Ajá. La muerte cruzada, a mi criterio, es una gran oportunidad para tomar ciertos correctivos en materia económica, tributaria, en materia de generación de empleo, destrabar algunos inconvenientes que han venido siendo la queja del presidente de que la asamblea no le deja. Ok, ya no hay asamblea, hay un control constitucional, que indistinto que haya o no haya asamblea, el control constitucional siempre está presente. Esta es la oportunidad de oro para destrabar los problemas del país y dejar algo para que el próximo gobierno, que se posesionará en octubre, en noviembre, pueda tomar un Ecuador para sacarlo adelante. Esa creo que es la gran responsabilidad del presidente, y ya como decía, no hay el pretexto de que la asamblea no me deja, y ahí sí ya podemos avanzar tranquilamente. ¿En qué temas nomás se avanzarían? ¿Cuáles serían los primordiales? Creo que a mi criterio, bueno, el tema de inseguridad no es que no se califique como urgencia económica, y en ese aspecto ya se había avanzado la participación de Fuerzas Armadas con Policía Nacional para combatir la inseguridad. Ya está el decreto ley en revisión de Corte Constitucional para una revisión tributaria en beneficio de miles de personas que fueron afectadas, curiosamente, por la misma reforma tributaria que pasó por el misterio de la ley en este gobierno. Ahora, yo sí creo firmemente, y hay jurisprudencia previa, materia laboral es económico urgente, y hay muchas reformas del Código de Trabajo que pasaron como económico urgente en los últimos 10 años. Por ende, generar cambios pequeños pero contundentes en el Código que permitan una generación de empleo, pensando no en los que tienen, sino principalmente en los que no tienen empleo. Yo creo que es factible y es viable. El licenciado Gómez de la Torre, en este tema especialmente varios sectores ya han salido y a la luz especialmente han señalado que van a rechazar, se afectaría al sector obrero. Hay organizaciones sociales también que se han pronunciado frente al posible anuncio o a las reformas que trataría en estos últimos meses el presidente Lasso. A ver, no importa que se proponga, siempre hay alguien que se queja. De hecho, eso es lo más inédito de este momento. Nadie se ha quejado de que no haya asamblea. Eso creo que también nos da una pauta de la grave situación y el grave posicionamiento que tenía la Asamblea Nacional. Pero vamos apuntando a lo otro. Yo sí creo firmemente que necesitamos trabajar
en función de país, en función de Ecuador. Y el tema laboral ha sido un dogal de muchos años que tiene que ser revisado, y es materia económica. De hecho, creo que la primera reforma en materia laboral se dio en el año 2011 como económico urgente. Entonces, quienes se oponen son los que siempre se opondrán, no importa qué, y que siempre defenderán sus metros cuadrados o sus centímetros cuadrados, pero no están pensando en el Ecuador, no están pensando en los 7 de cada 10 ecuatorianos que buscan un empleo y que quieren trabajar, no están pensando en las grandes mayorías, están pensando en defender sus prebendas particulares. Bueno, justamente, y acá tenemos algunas preguntas, licenciado, y sí nos gustaría que también se atienda nuestra comunidad. Acá dice, ¿a dónde vamos luego de esta muerte cruzada? ¿El presidente podrá lograr con los decretos ejecutivos transformar lo que estamos viviendo al momento? Cambios milagrosos en 6 meses no se han dado en la historia del Ecuador. Con dejar en claro revisión a la reforma tributaria, dejar en claro el decreto el segundo decreto ley que ha planteado de las zonas francas que puedan permitir inversiones sin el vaivén político, con dejar claro una reforma laboral que permita la generación de empleo, yo creo que tenemos allanado un buen trecho del camino. No se van a hacer milagros, pero sí va a ser necesario tomar ciertas resoluciones que permitan aliviar el peso a la ciudadanía de ciertos inconvenientes que estamos teniendo. Eso sí creo que se va a conseguir. Trabajar por mejorar el tema económico. Se ha trabajado también en tratados tratados de libre comercio. Esto ha sido también de alguna manera visto de buena manera por parte del sector productivo, licenciado. Yo creo que el verle al sector productivo no es solo verle al sector productivo. El sector productivo genera la mayor fuente es el generador de la fuente de empleo. Entonces, mientras más sector productivo se desarrolle y crezcan desde las MIPYMES en adelante, va a haber más generación de empleo y va a haber más movimiento de recursos en la economía, y eso permite un crecimiento económico. Ver cómo solucionar el tema de los acuerdos comerciales que necesitan la aprobación de la Asamblea. Ese sí es un problema que hay que también superar. Hay, sin embargo, expectativa. Buenos Aires en estos últimos meses que queda de mandato, señor de la Torre. Yo tengo confianza que estos próximos meses serán meses donde se puedan generar soluciones. Hay problemas que se venían arrastrando de muchísimos años, que se han evidenciado con más fuerza ahora. El tema de inseguridad, por ejemplo. Pero creo que son problemas que, como digo, no van a solucionarse mágicamente, pero sí se están dando pasos firmes para combatir la inseguridad. Creo que se van a dar pasos firmes y no vamos a ver, por ejemplo, el resultado de la reforma tributaria, porque eso lo vamos a sentir recién el próximo año con el pago del impuesto a la renta, pero son pasos que están avanzando en el camino correcto. Es momento de poner el hombro todos los ecuatorianos para seguir adelante, superando esta situación adversa, lastimosamente, en estos últimos años, que el tema de la confrontación política. A ver, yo creo que siempre ha sido el momento de poner el hombro. No esperar nada de la clase política. No esperar nada. El futuro del Ecuador está en manos de sus ciudadanos. Los ciudadanos organizados con un fin común, salir adelante, generar un emprendimiento que les permita producción, manufactura, llegar al mercado, ciudadanos organizados en el barrio en contra de la inseguridad, ciudadanos organizados, ese es el futuro y ese no hay a dónde perderse. Tenemos que seguir trabajando y creando soluciones sin esperar nada de la clase política. Cuando demos como ciudadanos ese paso, yo creo que será el paso más importante que el Ecuador dé
para el futuro. No es solamente para el momento, sino es un paso sostenido para el futuro. El ciudadano velando por el ciudadano, trabajando en conjunto entre ciudadanos, sin esperar de la clase política nada. Muchísimas gracias a usted por habernos atendido en esta mañana, licenciado, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político en Al Día con Vigía. La opinión.